7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista académico, columnista en diario El Universo. Lo invitamos para analizar el tema de la consulta que ha hecho el Procurador General del Estado, uno de los temas que está en análisis, respecto de la necesidad de pedir licencia para ir a una reelección presidencial. En definitiva, el Procurador hizo esta consulta y el CNE lo que le ha dicho es no le corresponde ningún tipo de interpretación. Señala en la conclusión, en el párrafo cuarto, dice que en relación al tema, la sentencia interpretativa emitida por la Corte Constitucional respecto de los artículos 130 y 148 analiza de manera concreta el tema del periodo regular imputable para el caso de reelección. Doctor Carlos de Tomaso, partamos de este hecho. La consulta que se ha hecho al Procurador, ¿cómo debiera resolverse? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a usted y sus oyentes. No es un tema fácil. Es un tema que puede tener un grado de discusión importante a nivel jurídico. Como usted ha visto, hay posiciones jurídicas distintas y va a depender, Miguel, de qué sistema de interpretación elija el Procurador General del Estado. Si el Procurador General del Estado decide contestar la consulta a base de lo que se llama el tenor literal, él pudiera llegar a la conclusión de que si la Corte estableció en esa sentencia que esto no es una reelección y el artículo dice que la licencia obligatoria opera cuando es reelección, pues él pudiera llegar a la conclusión de que no corresponde la licencia obligatoria. Pero si el Procurador General del Estado utiliza un método de interpretación integral, pudiera llegar a otra conclusión, porque pudiera llegar a la conclusión de que existen derechos de participación. Y de hecho, el artículo 9 del Código de la Democracia dice que en caso de duda debe escogerse aquella interpretación que más favorezca los derechos de participación. Y dentro de los derechos de participación está la igualdad de reglas o la igualdad de oportunidades. Y pese a que técnicamente la Corte ha dicho que esto no es una reelección, pues el procurador pudiera sostener o llegar a la conclusión de que sí opera la licencia obligatoria porque está optando a ocupar nuevamente el cargo que está ocupando ahora. Entonces, va a depender, Miguel, de qué interpretación escoja. Y esa es la razón de la discusión. Bueno, la consulta al CNE ha sido absuelta, no responde en los términos que pudo haber esperado el procurador, simplemente le dicen no nos corresponde una interpretación, pero también se anunció una consulta a la Corte Constitucional. ¿Qué debiera responder la Corte Constitucional sobre la base de ese dictamen que en un caso anterior se permitió la participación de un expresidente en la segunda elección? Primera con la nueva Constitución, porque después vino la reelección en 2013, simplemente pudiera habilitarse y decirse, ¿esto está vigente? Yo primero permítame hacer una opinión sobre la contestación del CNE, Miguel, porque para mí, si bien da la apariencia de que saca el cuerpo, pero para mí hay dos elementos o dos centros que le manda el procurador. Hay un párrafo en el que menciona la sentencia de la Corte y dice expresamente que la Corte analiza de manera concreta el periodo regular imputable para el caso de reelección. Es decir, de una u otra palabra le está diciendo el tema de reelección se aplica para los periodos regulares, no para los periodos que no son regulares. Y luego hay otro párrafo que le dice que si bien a ellos no les corresponde interpretar, voy a citar, dice, las normas, las disposiciones normativas deberán aplicarse de acuerdo a la literalidad de su texto normativo. Como casi diciéndole, el artículo 93, de acuerdo a nuestra opinión, tiene que aplicarse en su literalidad, es decir,
ahí dice reelección. Si no estamos en reelección, pues no, la literalidad debe aplicarse. Entonces, a mí me parece que esa respuesta del CNE tiene esos dos elementos que para mí son unos centros al procurador, si bien no son concluyentes, pero le da pautas para que el procurador se agarre de esos dos párrafos y pueda empezar a construir una respuesta. Respecto de lo que usted me dice, Miguel, de la Corte Constitucional, no existe tal trámite de consulta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, si es que le han consultado, porque yo no tengo certeza, no he visto el texto de la consulta a la Corte, pero si es que le han consultado, la Corte muy probablemente lo que va a hacer es simplemente contestarle, señor, no existe esto de la consulta. ¿Qué existe? Si alguien tiene dudas de un artículo, existe la acción de interpretación, que es una acción que se presenta. Y luego no existe, para mí la Corte se va a excusar porque la respuesta del procurador pudiera, por algún tipo de acción en el futuro, llegar a la Corte Constitucional y entonces la Corte va a decir, yo no puedo anticipar criterios de algo que puede ser que me llegue a mí posteriormente para control constitucional. Entonces, me parece que tampoco va a haber mayor respuesta, mayor luz en la respuesta de la Corte. Estoy casi seguro, casi le puedo decir que pongo mis manos de que la Corte va a excusarse y contestar que no corresponde contestar la consulta, sin más, y pues tendremos ahí, llegaremos al punto en que al procurador le corresponde contestar. Y desde el punto de vista político, pues también el procurador va a estar en aprietos porque hemos visto que hoy en día la mayoría se moviliza no favorablemente al gobierno, entonces me parece que va a estar muy presionado el procurador al dar la respuesta. Usted ha señalado dos hechos muy importantes, doctor de Tomaso, para que lo desarrolle. Efectivamente, en el análisis y conclusión del Consejo Nacional Electoral dice estos dos temas. El uno, que se analiza de manera concreta el tema del periodo regular imputable para el caso de la reelección, y lo otro, que este órgano electoral no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo. Si este texto normativo dice que no se aplica, si es para completar un periodo, ¿pudiera habilitarle al procurador a dar un dictamen en ese sentido? Es lo que le estoy diciendo, Miguel. Por eso yo le decía que da la apariencia de que se saca el cuerpo, pero le tira ese centro al procurador en términos futbolísticos, porque también la Corte pudo, por ejemplo, Miguel, poner, le recuerdo, señor procurador, que el artículo 9 de la ley establece que en caso de dudas se debe interpretar de la forma que más favorezca los derechos de participación. No lo pone, no le dice eso, le dice, oiga, las normas tienen que aplicarse en su literalidad. Y si yo soy procurador y leo eso, pudiera yo interpretar como procurador que me están diciendo, aplica lo que dice la norma. Y si lo que dice la norma no se encaja en la situación jurídica que estamos viviendo, pues no es aplicable. Entonces, por eso le digo que esa respuesta tiene esos dos centros que el procurador puede utilizar para construir una teoría de darle la razón al solicitante de la consulta que sostiene que no corresponde aplicar la licencia de manera obligatoria. Pero nuevamente le indico, Miguel, va a depender de qué método de interpretación utilice el procurador para llegar a sus conclusiones, de cómo termine el informe final. Ahora, claro, esta consulta jurídica, doctor, y constitucional, doctor de Tomaso, también tiene su contenido político, y usted bien mencionó, el procurador es sujeto al control político de la Asamblea Nacional, y más aún, ahora que se podría configurar una nueva mayoría en contra del gobierno, el procurador, para ser censurado y destituido, como dice el artículo 131, solo se necesitarían 70 votos, que se pudiera conseguir con facilidad y con ello censurar y destituir al procurador.
Pues eso es lo que yo estoy mirando en lo político. Yo no he escuchado a ninguna bancada que no sea la del gobierno sostener o decir que no le corresponde a la vicepresidenta asumir el cargo, ¿no es cierto? Lo he escuchado al doctor Tayano, lo he escuchado a la gente de Construye, etcétera. Entonces, ellos están diciendo, para nosotros no hay salida jurídica, sino solo una que, mal bien, la señora vicepresidenta tenga que asumir. Si el procurador del Estado emite un informe contrario a ese criterio, es muy probable que algún asambleísta, algún bloque, quiera iniciar un juicio político al Procurador General del Estado, y hemos visto que las votaciones las últimas votaciones de la Asamblea, ese compacto entre RC5, Social Cristiano, Construye, Independiente, suman más o menos 74 a 85 votos, porque ayer hubo una votación de 84 votos para, me parece, rechazar la ley de seguridad de datos o ley de seguridad electrónica, no recuerdo el nombre de la ley. Entonces, me parece que sí, efectivamente hay ese riesgo. No obstante, también hagamos un paréntesis. De todas las declaraciones, Miguel, que ha hecho esta semana el señor Esteban Torres, de las cuales pues ha generado muchos incendios, hay una en la que yo concuerdo, que sería nefasto que la señora vicepresidenta asuma en lo político, no estoy hablando de lo jurídico, porque tiene un discurso conspirador, desestabilizador, que va a llevar al país a menos paz de la que ya tiene, desestabilizador económicamente, etcétera. Entonces, ahora, lo político está por fuera del informe de un informe en derecho, Miguel, ¿no es cierto? Lo político está para los políticos, el derecho está para pues los juristas, o en este caso el Procurador General del Estado, que tiene esa potestad tan delicada, tan importante de interpretar la ley. Recordemos al público, el procurador puede interpretar leyes. La Corte es la única que puede interpretar Constitución. Es decir, que la respuesta del procurador, Miguel, solo puede ser en un ejercicio de interpretación de leyes, más no en un ejercicio de interpretación de ningún artículo de la Constitución, porque no tiene esa potestad. Entonces, su círculo para hacer su respuesta está en las leyes. Pero él puede recoger el dictamen de la Corte Constitucional anterior que pudiera facilitar el que el presidente participe por primera ocasión en una elección y no tomar en cuenta para completar el periodo, como es el caso actual? Muy buena pregunta, Miguel, porque hay gente que dice que el procurador no puede absolver la consulta porque no puede interpretar la sentencia de la Corte. Es que la sentencia interpretativa ya no hay que interpretarla, ya está interpretada por la Corte. La sentencia interpretativa hay que aplicarla, ¿ok? Cuando yo digo aplicarla es que ya la Corte emitió un criterio y ese es el criterio. Entonces el procurador tiene que, en su mesa, cuando pone los elementos para contestar la consulta, tiene que poner esa sentencia, por supuesto, ya con el criterio. No le corresponde al procurador interpretar lo que dijo la Corte, porque además es clarísimo lo que dijo la Corte, ¿no es cierto?, en torno a la imputación del periodo para reelección. Entonces, con lo que tiene en la mesa el procurador, tiene que hacer su consulta. Entonces, sin duda, la sentencia de la Corte es un elemento a tomar en cuenta, pero ya no hay que interpretarla, sino hay que leer lo que la Corte dijo, que tiene fuerza vinculante, y pues acogerlo dentro de su razonamiento para contestar la consulta. Y esa sentencia interpretativa de la Corte Constitucional con efecto vinculante no ha sido derogada, es decir, ¿se podría aplicar desde una visión del abogado del Estado, el procurador? Es que no es que se podría, se tiene que tomar en cuenta, porque es una sentencia precedente que tiene una fuerza vinculante que establece con claridad que pues quien ocupa un cargo de los dignatarios populares para terminar el periodo de otro que no pudo terminarlo, este periodo en el que termina el periodo de otro, no le es imputable a su derecho que tiene de ejercer 2 veces el mismo cargo. Eso es lo que dice. Y por ende la Corte sí dice en varias frases que este ejercicio no se considera entonces un ejercicio de reelección, que el ejercicio de lo que se llama reelección es cuando has cumplido un periodo ordinario completo para tu cargo
y que te presentas para postularte para otro periodo ordinario completo. Caso de diputados, no se les imputa a todos los diputados que están ahorita, Miguel, no se les imputa este periodo. Si alguno todavía tiene la opción de reelegirse para otro periodo ordinario, lo puede hacer. Este año y medio o este año 3 meses no se imputa como periodo. Lo mismo le ocurre al presidente. Entonces la Corte dijo, no se puede decir que quien esté ahorita acabando el periodo de otro y se postule, se le impute como reelección. Eso es lo que dice la Corte. A partir de ahí, pues, ¿cómo se aplica el artículo 93? Pues es la gran pregunta, porque el artículo 93 expresamente dice que aquellas personas que opten por la reelección, y yo pudiera decir, bueno, a lo mejor lo que se quiso decir la ley es reelección, es decir, cuando pases de un periodo ordinario a otro periodo ordinario, si yo interpreto, traigo la sentencia de la Corte, no tienes obligación de pedir licencia, pero como hay esta duda y la ley no previó estas situaciones anormales como la muerte cruzada, es correcto el ejercicio democrático que hizo el presidente de, en vez de él mismo decidir, consultar al órgano que tiene la potestad de interpretar una ley, que es el procurador del Estado, porque también el presidente pudo simplemente esperar a diciembre y decir, esto no es reelección y punto. No, él optó por consultar y eso sí está bien porque es democrático y va a tener que someterse, Miguel, a la respuesta del procurador. La respuesta del procurador va a ser vinculante. Ya, por lo que usted señala, y es importante tocar este tema de la reelección de asambleístas, ellos pudieran cobijarse. Pongamos un ejemplo, si alguien ya fue elegido y fue a esta elección para completar el periodo, no contaría eso y pudiera ser reelegido, no cobijarse de esto en el 2025. Es que es así. Ninguno de los diputados que ahorita están en la asamblea, este periodo se imputa como un periodo. Es como que yo lo borre, no existe. Claro. ¿Ok? Si es que ellos fueron electos junto con Guillermo Lasso y ahorita fueron nuevamente electos, que hay muchos casos, están completando el mismo periodo ordinario, el primero. No. Es decir, que ellos pueden optar por otro más, o un segundo periodo completo, ordinario completo. Entonces, eso ocupa a todos los dignatarios que estén en este producto de esta muerte cruzada, acabando el periodo de otro, les aplica ese mismo sentencia de la Corte en el sentido de que no se imputa este tiempo como un periodo. Claro, y entonces pueden reelegirse. Claro, y si no se les imputa a los asambleístas, ¿por qué no al presidente? Si son las mismas condiciones que devienen de una sentencia de la Corte Constitucional. Es que por eso nadie tiene duda, Miguel, de que el señor Noboa va a poder ser presidente 4 años si es que gana el 2025 y luego optar por otros 4 años, porque eso es lo que dice la sentencia de la Corte. Este año y medio no se cuenta como un periodo. Pero la discusión está en torno a la licencia obligatoria. Si es que esto efectivamente no es una reelección y el artículo 93 de la ley dice que la licencia opera cuando es reelección, ¿qué hacemos? Porque en la lógica el artículo, Miguel, está hecho para que nadie tenga ventaja. Un presidente candidato tiene ventaja, tiene medios, tiene presencia pública gratis, que el otro no la tiene, etcétera, claro. ¿No es cierto? Pero ya hay un antecedente. Pero no está mal escrito, pero el artículo está así. Ni usted ni yo tenemos la culpa de que el artículo esté así. Pero el artículo dice y utiliza la palabra reelección sin definir qué se entiende por reelección. Por eso es la duda, por eso decimos, yo soy uno de los que me sostengo, ¿hay duda? Sí, hay duda, porque hay gente que dice, no, aquí no hay duda. No, para mí sí hay duda. Pero claro, con la casuística, hubo un presidente elegido en el 2006, que fue presidente del 2007, vino la Constitución del 2008 y fue el 2009 a la primera elección con la nueva regla, sí. Y luego el dictamen de la Corte Constitucional, y el 2013 fue a la reelección, es decir, hay un antecedente ya. Sí, le pongo un ejemplo clarito, Miguel. Supongamos que el señor Lasso hubiera optado por, después de la muerte cruzada, presentarse a la presidencia. Ok, él decidió que no, pero él podía haberse optado. Supongamos que ganaba el señor Lasso. No le iban a poder decir, Lasso, ya gobernaste 2 años y luego ahorita vas a gobernar año y medio, ya se acabó. Son 2 periodos. Hubo
No, claro. Entonces lo que la Corte dice es no, el señor Lasso recién está acabando su primer periodo y luego va a poder reelegirse por otros 4 años más. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte. Ahora, volviendo al tema de la vicepresidenta, que es uno de los escollos, se podría decir, cómo encargarle a la vicepresidenta. Cierto es que la vicepresidenta ha cometido, por decirlo menos, desaguisados y ha demostrado ambiciones personales, que se ha enredado en sus propias palabras, con total desconocimiento del ordenamiento jurídico. Cuando dice, insinúa el indulto, dice después, no voy a dar indulto a un expresidente, pero sí se puede verificar si actuó bien o mal la justicia. ¿Le corresponde a una encargada del poder, a una vicepresidenta o a un presidente de la República eso? No, yo me quedé espantado de escuchar todo lo que ha dicho la señora. No solamente eso, porque también incluso insinuó que ella quiere revisar o quiere mirar o no está de acuerdo con las actuaciones de la fiscal. También empezó a atacar a la fiscal. Claramente dijo que hay que revisar si la justicia hizo bien o mal en los casos del señor Correa. Pero además luego en otra declaración dice, no, voy a llegar y voy a presentar una ley para reducir el IVA, voy a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el aire de venganza que tiene contra todo el gobierno y su gabinete. Pues es una señora que no va a traer paz, va a desestabilizar al país en esos días, va a afectar la elección. Entonces sí, para mí sí sería nefasto que ella asuma, más allá de lo que responde el procurador o no. Estoy hablando en lo político, estoy de acuerdo. Hoy, después de esta semana, porque al principio dije mala declaración de Torres, hoy estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Torres. Es decir, no solo que no traerá paz, como usted dice, doctor de Tomaso, sino pudiera constituir un peligro y un ambiente de desestabilización. Imagínese si tira abajo los impuestos que están financiando el conflicto armado, y recuerde usted que el correísmo puede estar como loco o listo para derogar los impuestos, pero no pueden presentar una ley porque tienen iniciativa privativa el presidente. Pero si en el momento en que la señora asume la presidencia, desde ese instante ella tiene ese poder de la iniciativa privativa tributaria, entonces ella puede presentar de inmediato una ley económica urgente derogando el IVA, que se tiene que resolver dentro de 30 días, y en esos 30 días ella misma es la presidenta y adiós, se fue el IVA. Solamente para ponerle ese ejemplo. Es decir, un peligro si es que ella asume la presidencia de la República. No se ve nada bien, totalmente. Creo que va a ser un periodo, no es una persona que nos va a aportar estabilidad, paz. Es una persona cargada de mucho revanchismo, odio. No odio, sino ella está se siente afectada y ella tiene derecho a sentir sus sentimientos, pero ella revancha, para decirlo de una manera. Entonces, me parece que eso no le va bien al país. Muy ilustrativo, como siempre, le agradezco al doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista académico, columnista del Universo. Un gusto. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con el presidente de SEDATOS, el doctor Polibio Córdoba, para hablar sobre qué opina la gente consultada, el gobierno en cifras, las preocupaciones, las angustias, qué es lo que más les preocupa en el Ecuador. Luego de la pausa volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Haz realidad el sueño de mamá y papá ganando $3,000 en Tempo Design. Transforma su hogar y sorprende